Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar otra vez con nosotros. Vamos a cantar Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero seguir con Cristo, oh, si yo quiero servir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Gracias a Dios porque tenemos a Cristo que va con nosotros y Él nos enseña el camino correcto, Él nos enseña el camino por donde tenemos que andar. Vamos a cantar Enséñame. Enséñame tus sendas, oh Jehová, y andaré en tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí cada día. Enséñame una vez más, enséñame tus sendas, oh Jehová, y andaré sentir tu presencia en mí más cada día. Enséñame, la última vez, enséñame tus sendas, oh Jehová, y andaré verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí más cada día. Enséñame, deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí más cada día. Enséñame más cada día. Enséñame más cada día. Enséñame. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y espero que
que la gracia, que el poder de Dios esté con cada uno de ustedes, con sus familias. Estamos abordando un tema muy importante acerca de impactar nuestro mundo. Y hoy queremos cerrar esta serie que hemos estado teniendo en las tardes, precisamente enfocando lo vital, o lo podríamos decir el futuro. Yo espero que cada uno de nosotros conscientemente podamos hacer algo por las futuras generaciones. Entonces vamos a estar orando. Pido que pueda orar junto conmigo y pedirle a Dios su dirección en este tiempo que vamos a tener. Padre, muchas gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu poder. Y queremos pedirte que puedas hablarnos. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu obra, ser parte, Dios, de lo que tú nos has mandado a hacer. Y Dios, ruego para que nos des sensibilidad y nos ayudes a movilizarnos a partir de ahora. Gracias te damos y nuevamente ponemos este culto en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de generaciones, siempre se nos viene a nuestra mente tal vez tendencias, modas, hechos o situaciones que marcaron o marcan por completo una época, como hablamos, toda una generación. Y entonces pensamos en épocas, en años, en diferentes formas en que las personas se comportaban. Cuando hablamos de generaciones, hablamos de una tendencia, de un camino que transformó masas, que los hicieron actuar en conjunto de una manera y que los diferenció de otras generaciones. Las guerras, los hippies, la industrialización, algún avance tecnológico, una revolución, etcétera, infinidad de cosas son distintivos que marcaron un antes y un después de muchas vidas y que dieron paso a una generación. Si nos ponemos a pensar en generaciones, vamos a poder determinar que muchas de estas fueron marcadas por algo, un evento específico, y esto afectó considerablemente todos los de su época. Ahora quiero que me pueda acompañar a Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios capítulo 30, y vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 14. Proverbios 30, versículos del 12 al 14, dice así: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Al ver esta generación y sobre todo las nuevas generaciones que se levantan, vemos efectivamente que están siendo marcadas, pero no por cosas positivas, como todos quizás desearíamos, y no por una ni dos, sino muchas influencias negativas. Estamos al frente de una generación perversa, una generación que no tiene temor de Dios, una generación violenta, una generación sin amor o sin afecto natural, una generación libertina llena de odio y de vicios, una generación que le ha dado la espalda a Dios y lo ha sacado por completo del escenario. Esta generación está siendo marcada por la televisión, por el internet, por las drogas, por la sensualidad y la promiscuidad, por un pensamiento humanista, y estamos al frente de una generación quizás muy diferente a la de nuestros padres. Satanás se ha encargado de diseñar toda una estructura organizativa en la que tiene a la humanidad inmersa en una corriente llamada mundo. Una corriente que nos está arrastrando, y lo peor, está arrastrando a nuestros hijos, a nuestra juventud con una facilidad y a muchos de nosotros quizás. Lo normal para esa generación es tener problemas con sus padres y familia.
Es de verdad estar distanciada, cada quien a su lado, cada quien dividido. Una generación que no le importa la familia, no le importa el matrimonio, que no le importa absolutamente nada. Esa es lo normal en esta generación, es la rebeldía como un estilo de vida. Vivir sin temor a las autoridades, sin respeto a las autoridades. Que ven en la anarquía, en el hecho de llevar la contraria, algo normal y hasta respetable. Lo normal de esta generación es no tener orden, distinciones o un patrón a seguir. Se salen de los marcos y muchas veces yendo en contra de lo natural, en contra de lo establecido, en contra de la palabra de Dios, pero no hay un orden, no hay distinciones, no hay un patrón a seguir. Es una generación orgullosa y dura de corazón, que se cierra en su propia opinión, que no escucha, que promulga tolerancia, pero no es tolerante, ¿verdad?, ante otros pensamientos. Es una generación que busca salidas fáciles y momentáneas y por eso está llena de libertinaje, llenas de vicios, llenas de tantos problemas porque solo buscan salidas fáciles y momentáneas que los llevan a la ruina. Es una generación sin verdadero temor de Dios y ahí es donde vienen los problemas. La generación actual está siendo marcada, pero tristemente está siendo marcada por el pecado. Y el pecado siempre trae muerte, es un camino duro, es un camino oscuro, es un camino difícil. Una generación que, como dije anteriormente, le ha dado la espalda a Dios, que no le busca, que no tiene ni reverencia, que no les importan las consecuencias. Una generación golpeada que ha normalizado el dolor, el vacío como parte natural de su vida. Y que le cuesta aceptar su necesidad de un cambio y su necesidad de Cristo. Ahora, como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Quedarnos viendo mientras se levanta una generación que no conoce a Dios? ¿Quedarnos paralizados simplemente señalando la falencia, los errores de otros? No, mis hermanos, Dios nos ha puesto aquí para hacer luz, como hemos estado hablando. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de levantar una generación diferente, una generación que no esté marcada por el pecado, sino que pueda marcar a un mundo que necesita de Cristo. Una generación que esté dispuesta a hacer la diferencia en un mundo maligno, perdido y sin Dios en su mente. Una generación que esté dispuesta a hacer luminar en el mundo. Y el reto comienza por nosotros mismos. Nosotros podemos marcar la diferencia. Podemos impactar nuestro mundo desde esta nueva generación. Podemos nadar contra la corriente enfermiza de este mundo, tomar la cruz como bandera y ondearla a los cuatro vientos y ser diferentes. Luchar por vivir para nuestro Dios y conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Dios está deseoso de ver una generación diferente. Una generación que le ame. Pero para poder hacer eso es necesario una verdadera revolución espiritual. Y yo quiero darle algunas características de cuál es la generación que Dios quiere para que así nosotros luchemos para levantar una así. Lo primero es que Dios quiere una generación que atienda a su palabra. Jeremías capítulo 2, y vamos a estar leyendo algunos versículos para respaldar cada uno de estos. El libro de Jeremías, capítulo 2, el versículo 31 dice de la siguiente manera. Jeremías 2:31 dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Sobre todo la primera parte dice: oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. Esta generación que ocupamos es una generación que vea en la palabra de Dios algo especial. Esto no es cualquier libro, es la palabra de Dios y tenemos que atender a ella.
Nuestros hijos necesitan entender que la palabra de Dios es importante. Los jóvenes necesitan conocer la palabra de Dios. Tenemos que volver a darle relevancia, importancia, un lugar de preeminencia en nuestras familias a la palabra de Dios y atender a ella. Esta es la clase de generación que Dios ocupa. Es una generación que le busca. El Salmo 24, versículo 6. Salmo 24, versículo 6. Dice así: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ocupamos una generación que busca a Dios, que sea humilde y reconozca su necesidad de acercarse, que no tema, ¿verdad? Y que decir, ame ir a la iglesia, que reconozca que es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de él. Una generación que busque a Dios de corazón en todo momento, que sepa orar y que no le dé vergüenza hacerlo en público y que lo haga en lo privado. Una generación que anhele y tenga sed de Dios. Esta generación que tenemos que levantar, ocupamos que sea una que busque a Dios como su refugio. El Salmo 90, el versículo 1, dice lo siguiente. Salmo 90, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermanos, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Necesitamos levantar una generación que no busque los vicios para tratar de huir a los problemas. Que no se esconda, que no huya, sino que se refugie en el Dios eterno. Una generación que sepa a quién acudir, dónde derramar su alma. Una generación, de verdad, que sepa refugiarse y sostenerse de Dios. Ocupamos una generación que confía en el Señor. El Salmo 100, versículo 5, dice: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Una generación que diga: Dios es bueno. Yo confío en el Señor. Yo confío en sus propósitos. Yo confío que Él está en control. Una generación que le busque de esa manera. Y uno más, el Salmo 145, el versículo 3, una generación que proclame de Él. Salmo 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Una generación que no tema hablar de Cristo, que no tema alabarle, que no tema de verdad ser diferente. Ese es nuestro llamado. Ese debería ser nuestra misión. A lo que deberíamos aspirar como nación, como sociedad, como iglesia y como familia. Eso no debería ser un lindo sueño, un mundo de fantasías. Debería ser por lo que oramos, por lo que luchamos. Deberíamos invertir nuestras fuerzas en construir algo así. Mi hermano, me temo que por lo que oramos, por lo que luchamos y por lo que invertimos son cosas de este mundo. Nos preocupa más las cosas materiales. Nos preocupa más tal vez que si me enfermé, que si me dio gripe, que si cualquier otra cosa, que en levantar una generación que honre a Dios. Que nuestros hijos de verdad nos interesa más que puedan tener un título para que sean alguien en la vida, que verdaderamente sean hijos de Dios que le honren. Hay algo que está mal. Como que vemos a nuestros hijos como una caja fuerte que ahora sí me saque de la pobreza y que gane bien buena plata y que me dé platita a mí. Y no le enseñamos ni siquiera a honrar a nuestros hijos para que le den a Dios lo que es de Dios. Hermanos, hay algo que está mal. De verdad, de alguna u otra manera estamos más felices que invertir afuera que en servir a Dios en su iglesia. Me temo que estamos luchando y direccionando nuestras fuerzas en otros lugares.
El hablar de levantar una generación diferente, una generación que ama a Dios, conlleva muchas responsabilidades de nuestra parte. No es algo que va a surgir fruto de la casualidad. No es algo que simplemente, como hay personas que dicen, ay, es que tal hijo me salió, viera qué bueno me salió. Y el otro, vieras, se me torció. Oh, es que no, es que no es así. Es que intencionalmente tenemos que trabajar para construir algo así. Conscientemente. El Salmo 112, el versículo 2. Salmo 112. El versículo 2 dice así. Leemos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Dos cosas que quiero rescatar, que podemos aprender de este pasaje. Lo primero es que nosotros tenemos que cosechar en la futura generación. Si queremos que nuestros hijos, que la juventud sea una generación diferente, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, en medio de tanto libertinaje, pues nosotros tenemos que trabajar, tenemos que guiarlos, debemos enseñarles el buen camino. Y sobre todo tenemos que enseñarle quién es nuestro Dios. Muy probablemente vivimos en una generación más preparada que en otras épocas. Pero para que esto fuera así, muchos padres se sacrificaron para que sus hijos estudiaran, para que sus hijos se prepararan. Estuvieron dispuestos a hacer lo que sea para sacar a sus hijos adelante. Y qué bueno, qué loable. Eso es algo que tenemos que agradecer, respetar y honrar siempre. Yo espero que los hijos puedan ser agradecidos y ver eso. Pero hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes sean diferentes? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Hermanos, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, recursos, hay que satisfacer la sed que tiene y canalizarla hacia Dios. No debemos de cederle esa responsabilidad a otros. Somos los encargados de impactar nuestro hogar, de hacer que ellos vean a Dios, su palabra y su obra como lo mejor. Eso no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de la familia, de los padres. ¿Y qué está dispuesto a hacer usted por sus hijos? Algunos ven como sus hijos de verdad se van apartando y no hacen nada. Algunos dicen, ay, es que ya no vino, los maestros nunca lo visitaron, nunca hicieron nada, es que no me lo involucraron. Hermanos, no, eso no es responsabilidad. Y muchas veces hablan así cuando realmente los maestros sí se esforzaron. Se les digo, pero en la casa nunca se encontró el apoyo verdadero para hacer esa mancuerna para llevar los hijos. Y ahora los hijos sí, están trabajando, mira cómo trabaja, qué bueno. ¿Y la iglesia? ¿Y Dios? Hermanos, hay algo que estamos haciendo mal. Eso es responsabilidad de los padres. Debemos de involucrarnos más con nuestros jóvenes, acercarnos a su corazón, conocer sus necesidades, sus sueños, sus temores. Trabajar en la iglesia por ellos, pero por sobre todo en nuestra casa sea el lugar donde comience la revolución. La revolución, el impacto comienza en el hogar. Que sus hijos vean algo diferente, que su hogar sea cristocéntrico. Que la palabra de Dios brille por sobre todas las cosas. Que la música que se escuche, que los programas de verdad, de alguna u otra manera, honren al Señor. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? El impacto se produce en el hogar. Somos levantados, ¿verdad? Nuestros hijos son como saetas en manos del valiente que tienen que ser lanzados para la gloria de Dios.
Pero muchas veces lo que hacemos es lanzarlos para el mundo, lanzarlos para el materialismo, lanzarlos de verdad para que se lo coma el mundo. Y los perdemos. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Bueno, tenemos que cosechar en las futuras generaciones. Sus hijos tienen que tener una Biblia, mi hermano. Sus hijos tienen que buscar a Dios y usted tiene que ir con ellos delante. Como dijo Josué en un momento: yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese caso sí puede ir, dice, el burro por delante. Usted es el que tiene que ir primero, mi hermano. Tiene que cosechar en la futura generación. Pero para eso tiene que haber una transformación personal. Ese es el segundo punto. Dice: la generación de los rectos será bendita. No nos engañemos, no vamos a sembrar limones y cosechar papayas. No vamos a ordeñar una vaca y sacar arroz. Si queremos ver levantarse una generación diferente, una generación que ame a Dios, que sea productiva, todo tiene que comenzar en nosotros. Todo tiene que comenzar por una transformación personal evidente y radical. Una transformación de corazón por medio de los padres. Una transformación por medio de la iglesia, de los maestros, de todos. Lo que más daño hace al impacto del cristiano es un testimonio pobre y mediocre. Es un discurso vacío, carente de realidad vivencial. Es la poca profundidad espiritual y de fe. Son los altos y bajos constantes con los que vivimos. Eso daña la obra de Dios y daña las generaciones que van subiendo. Tenemos que trabajar juntos desde la casa y respaldada por la obra de la iglesia para construir una generación de Dios marcada por Él y dispuesta a todo por su Señor. Pero eso comienza en mi corazón. Eso comienza, ¿verdad?, en una renovación, de decir: Señor, aquí estoy y mi familia está conmigo. Estamos puestos para impactar este mundo. Estamos puestos para tu gloria. Mis hijos son para tu gloria. Mi matrimonio son para tu gloria. Señor, aquí estamos. Quita lo malo de nosotros. Quita cualquier pecado. Quita cualquier actitud que no sea digna de ti. El libro de Jueces, vamos a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Y el pueblo de Israel había tenido grandes batallas. Había conquistado la tierra prometida. Había visto la mano de Dios trabajando grandemente. Grandes líderes se habían levantado que llevaron al pueblo a esas victorias. Pero nos encontramos en Jueces capítulo 2. El versículo 10. Y vea lo que dice. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué pasaje más triste. Qué gran tragedia. ¡Qué pérdida de tiempo! Después de tantas victorias, después de ver la mano de Dios, se levantó una generación que ni siquiera conocía de Él, que no conocían su obra y lo que Él había hecho. Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros no estamos exentos de vivir algo así. Y una y otra vez, lastimosamente, la historia se repite. Una y otra vez vemos hijos que venían a la iglesia simplemente porque sus padres le traían, pero cuando sus padres no están o están en el punto de tomar decisiones, ni se arriman. Algo falló en el impacto que estamos haciendo en el hogar. Es en el hogar, no le eche la culpa a nadie. Algo falló. Cuando se levanta una generación, esta viene como consecuencia de las decisiones que tomaron sus antecesores. ¿Para bien o para mal?
Hermanos, nosotros somos encargados de levantar una nueva generación. Y tenemos la oportunidad de impactarla grandemente para la honra de Dios y para el engrandecimiento de su obra. O podemos dejarla a merced de la corriente de este mundo. Y déjeme decirle, sus hijos, si usted no hace algo para impactar sus corazones y llevarlos que amen a Dios, van a ser comidos por este mundo. Porque la corriente y la lucha es muy grande. Y a veces estamos siendo muy flojos en impactarlos para Cristo. ¿Qué clase de generación queremos levantar? Yo sé que amamos a nuestros hijos, yo sé que amamos a nuestros jóvenes, pero ¿qué estamos haciendo conscientemente para marcar una diferencia? Hermanos, necesitamos un avivamiento, y ese avivamiento comienza con algo personal. Ese avivamiento comienza en nuestra familia, y eso va a ir a arder en la iglesia, va a arder en la comunidad, y nuestro país va a ser diferente. Ojalá podamos reconocer una generación que se levantó, que amó a Dios por sobre todas las cosas, que le honró, que le sirvió, que tuvo fe, que se sostuvo aún en los momentos más difíciles. Hermano, mi oración por mis hijos es que así sea. Mi oración, ¿verdad?, por cuando veo a estos jóvenes, es para que Dios haga una obra diferente en ellos, que tal vez los que tuvieron los adultos. Hermano, usted y yo somos encargados de eso. Y yo creo que es tiempo de decidirnos a hacer algo. Y nuevamente comienza su casa. Y le animo ahorita mismo, ¿verdad?, reunir a su familia y decir, si hay que pedir perdón, pedir perdón. Y si hay que decir, bueno, vamos a hacer algo, hijo. O tal vez, hijo, yo sé que usted está aparte del Señor, yo sé que no le ha dado buen ejemplo, pero volvamos al Señor, necesitamos, hijo, vamos, yo voy adelante. Pero es tiempo de hacer algo. Vamos a orar. Si está con su familia ahí escuchando, llámela para que oren juntos. Tal vez tome decisiones y bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto conscientemente. Pero no podemos dejar a nuestros hijos y nuestros jóvenes y las generaciones que están por venir a merced de este mundo. Hermano, Cristo pronto viene. Y cuando venga, que encuentre una generación que le ame, ferviente, que la anhele. Y no que se aleje de él avergonzados. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias te doy. Por Jesucristo, Señor, el cambio que le ha hecho en nuestra vida. Y te pedimos perdón, Dios, por las veces que hemos sido negligentes en impactar, Dios, la vida de nuestros hijos. En ser flojos, en trabajar con los jóvenes. En creer que eso es responsabilidad de otros cuando todos tenemos que hacer algo. Señor, queremos impactar el mundo, tenemos que comenzar en el hogar. Ayúdanos a no ser flojos. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Dios, si tenemos que pedir perdón y reconocer cosas, hacerlo. Ayúdanos a cambiar. Y Dios, ten misericordia. Yo sé que hay casos de casos, pero para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, te doy. Y oramos y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos para servirle. Y si en este proceso podemos ayudarle, pues no duden en hacerlo. Estamos para trabajar con sus hijos, de alguna u otra manera poder ayudarles en todo esto. No se quede allí, no se quede simplemente en escuchar la predicación. Como le dije anteriormente, dé pasos. Yo estoy seguro que Dios puede hacer grandes obras con nuestro hogar y con las generaciones que van para arriba. Dios les bendiga y que Dios guarde cada uno de nuestros hogares. Bendiciones. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención.
cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del ser